Bien, Dios los bendiga. Vamos a dar inicio a lo que es nuestra primera clase de epístolas generales. Mi nombre es Anton Hernández y voy a ser el docente de esta materia. Vamos a ahora a tener lo que es una introducción general a las cartas y vamos a tener una introducción a la carta o a la epístola de Santiago. Primero vamos a abordar qué son las cartas generales y por qué reciben este nombre, a diferencia de las otras que las conocemos como cartas paulinas, cartas pastorales. En este caso, las epístolas generales o conocidas también como epístolas católicas. En este caso, cuando hablamos de católica, estamos hablando de la universalidad de las cartas, no estamos hablando de una religión, ya que la palabra católica viene del griego católicos, que literalmente significa universal y, y es una cualidad que estas cartas reciben, ya que no están dirigidas a un público en específico, pero eso lo vamos a ver más adelante. El objetivo de nuestra clase de ahora es una introducción general a las epístolas católicas y una introducción a la epístola de Santiago. Solamente vamos a abordar parte de la epístola de Santiago ahora. La próxima clase estaremos completando la carta de Santiago y continuando con lo que es las cartas de Pedro hasta el punto que podamos abordar cada una de esas cartas que componen este conjunto de epístolas, conocido como epístolas católicas, epístolas generales o epístolas universales. Vamos a ver la definición sobre generales o epístolas católicas. Mencionaba viene del griego católicos, que significa universal, literalmente. Entonces, mencionaba no es una referencia, porque a veces podríamos tener un sesgo de prejuicio sobre esta palabra por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Incluso cuando San Ignacio de Antioquía escribió que la Iglesia de Cristo era católica, no le estaba dando un nombre como la Iglesia romana lo ha tomado. Cuando San Ignacio de Antioquía menciona que la Iglesia de Cristo es católica, se estaba refiriendo a que la Iglesia de Cristo es universal, o sea, que estaba en todas las comunidades y no solamente en eso, sino que también que la iglesia de Cristo es para ricos, para pobres, para grandes, para pequeños, para blancos, para negros, etcétera. La iglesia es universal, la iglesia es católica. Estaba mencionando San Ignacio. Entonces, estas cartas reciben el nombre igualmente de epístolas católicas o conocidas como también epístolas generales, porque no están dirigidas a una iglesia como tenemos las otras. La carta de Éfeso ya está, ahí menciona que está dirigida a los efesios. La carta de Tesalónica menciona que está dirigida a los tesalonicenses. La carta de Galacia menciona que se está dirigida a la iglesia de la zona o a la provincia de Galacia, a las iglesias de Galacia. La epístola a Corintios está dirigida específicamente a los corintios y así sucesivamente con las demás cartas que están dirigidas a ellos. Entonces, estas cartas como Santiago, Pedro, Judas, Juan, no están dirigidas a una iglesia en específico, sino que se conocen como cartas circulares a la misma vez, donde eran cartas que se compartían o cartas que deberían de leerse en cada una de las iglesias, no necesariamente una iglesia en específico, y por eso reciben el nombre de católicos, que mencionaba, significa universal porque no están dirigidas a una localidad geográfica como Roma o Corinto, sino a la iglesia en su totalidad, a cualquier iglesia a la que le llegara una copia de esta carta, eh, debía de leerse. Entonces, igualmente en el contexto cristiano primitivo, el término llegó a evolucionar, el término católico hablaba de una cualidad de una iglesia, luego llegó a evolucionar hasta el punto de hablar tanto de la universalidad de la iglesia como también la ortodoxia doctrinal,
Y es ahí donde la iglesia tradicional ha adoptado también ese nombre porque la palabra católicos o católica vino a simbolizar la ortodoxia doctrinal. Entonces, hay diferencias significativas con las cartas paulinas, con esa literatura paulina. Entonces, eh, en su punto epistolar, no está dirigida, mencionaba, a iglesias locales, sino que a una iglesia universal. El propósito primario de estas cartas tiene que ver con puntos doctrinales. A diferencia de que las otras cartas, donde son incluso pastorales, incluso aborda problemas específicos de esa iglesia, en este caso, en estas cartas son argumentación dialéctica, tienen una exhortación profética, tienen un trasfondo también, una cultura greco-romana, y encontramos matices también judeocristianos en estas cartas. Y la importancia de estas cartas es que, ¿cómo fue la inclusión de estas cartas? Probablemente la más antigua que se incluyó en el canon bíblico, como se vio en la materia Biblia. Eh, Estas cartas fueron, algunas fueron de difícil aceptación. Santiago fue de difícil aceptación, porque este grupo de epístolas, 7 epístolas, incluyen Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, y Judas, y algunos incluyen también la carta o libro de Apocalipsis, pero ese ya tiene que ver con un género apocalíptico y no tanto con epistolar, aunque sí contiene epístola, un género epistolar, las cartas que son enviadas a las diferentes iglesias en el libro de Apocalipsis. Entonces, este grupo de cartas universales o epístolas católicas está conformado por estas 7 cartas: Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, y Judas. Y a diferencia del estilo paulino, el énfasis aquí no es la fundación de iglesias, sino el mantenimiento de la vida santa y la resistencia a la persecución y al error de las doctrinas. Santiago probablemente fue la primera que se aceptó, la más antigua, en este caso de haberse escrito. Se considera que se escribió entre el año 45 al año 50 después de Cristo. Primera de Pedro también, que se escribe de Babilonia o se escribe desde Roma, con donde él menciona, o se escribe de Babilonia. Entonces, Primera de Pedro se escribió por ahí en el año 62 al año 64, probablemente en el tiempo en que Nerón estaba persiguiendo a la iglesia. También Segunda de Pedro se escribió probablemente, que fue una de las cartas más debatidas. Se escribió entre los años 65 y los años 68 después de Cristo. Y Primera y Segunda y Tercera de Juan, que fueron escritas probablemente de Éfeso, entre el año 85 al año 95 después de Cristo, y Judas, que se relaciona con Segunda de Pedro, entre el año 65 al año 80. Entonces, en estas cartas aparece también un llamado a una vida santa, porque hace un llamado a la santidad, en este caso se refleja una herencia del judaísmo del segundo templo, donde la santidad no era un ritual, sino una ética. Se llama una vida ética cristiana, una vida digna de honrar al Señor. Entonces, vemos que en estas cartas vamos a ver más que todos conceptos doctrinales a la iglesia en general. Cuáles son las características distintivas de estas cartas. La autoría, los títulos reflejan a los autores, quienes eran apóstoles o eran líderes prominentes de la comunidad de Jerusalén. Y en este caso, a veces se podría incluso llegar a considerar como algunas como pseudoepígrafes, porque necesitaba tener una autoridad para poder ser aceptadas en el canon, porque existía la práctica de que algunos escribían cartas y se las atribuían a personas importantes. Es ahí donde tenemos como, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el libro de los Hechos de Pedro, el Evangelio de Pedro incluso, y diferentes escritos que surgieron en la época del cristianismo primitivo,
y que le ponían como que le pertenecían a uno de estos grandes personajes. Incluso el libro de Apocalipsis fue debatido su aceptación porque no se especifica cuál Juan era el que lo escribió, entonces se consideraba que era un pseudoepígrafe o una falsa firma, un falso autógrafo. Entonces, en este caso, los estudios modernos debaten si alguna de estas cartas son pseudoepígrafes, son falsas también, y que solamente utilizaron un nombre del apóstol. Los argumentos que hay contra la autoría de algunas de estas cartas es la diferencia de vocabulario que hay. Por ejemplo, entre Segunda de Pedro y Primera de Pedro hay una gran diferencia de vocabulario, por eso Segunda de Pedro fue debatido porque era dudoso que perteneciera a Pedro. También en los contextos históricos aparecen como por ejemplo menciones de herejías gnósticas en la carta de Judas y Segunda de Pedro, la carta de donde se contrarrestan las posturas gnósticas, que el gnosticismo, el cristiano gnóstico surgió, aunque de manera temprana, su germen tuvo su auge más adelante y por eso se consideran a veces estas cartas tardías y por eso que difícilmente las escribieran los autores a los que se le atribuyen. Entonces, también aparecen prácticas aceptadas en el mundo antiguo como, eh, en este caso, que era una práctica muy aceptada que era escribir bajo el nombre de alguien. Es ahí donde tenemos el, el testamento de los patriarcas, el testamento de Moisés, el testamento de Abraham, porque era una práctica muy común. Por eso es que el libro de Apocalipsis agrega que sobre aquel que le quita o le añada al libro, o sea, al libro de Apocalipsis, le iban a venir las plagas. En este caso era porque el autor del libro de Apocalipsis sabía que esto era una práctica muy común, quitarle o agregarle a un libro. Y a pesar de que el libro de Apocalipsis tiene esta sentencia, incluso las variantes textuales que existen del libro de Apocalipsis cambian algunas cosas. También tenemos la naturaleza homilética de estas cartas. Muchos de estos escritos funcionan más como sermones escritos que como como una carta personal. Entonces, parecieran más un sermón que se ha dictado en lugar de ser una carta muy personal. Vemos una estructura de sermón, por ejemplo, en la epístola de Santiago tenemos algunos temas que van desde en el capítulo 1, donde habla que la prueba produce madurez, donde en medio de la carta se desarrolla como un espiral también, donde el tema se va repitiendo en variaciones, el mismo tema. Aparecen diatribas también, donde se hacen preguntas retóricas también donde se hace hincapié en un imperativo profético, más de 50 verbos en la carta de Santiago, la epístola de Santiago, eh, están en este tipo de modo profético. También se usan paralelismo con el Sermón del Monte. Santiago contiene algunos ecos del Sermón del Monte de Jesús que es dictado en Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Entonces, Santiago habla, por ejemplo, de no jurar, de amar al prójimo, de no juzgar. O sea, pareciera un sermón inspirado en estas palabras ya del sermón de Jesús. También tenemos en esta carta temática ética, donde se enfocan en la ortopraxis, o sea, una práctica recta de la fe, mientras Pablo desarrolla la doctrina de la salvación por gracia. Las epístolas generales, las epístolas católicas enfatizan cómo esa salvación debe evidenciarse en la madurez, la defensa de la verdad frente a la apostasía temprana, ya que estaban viendo eh, la amenaza de la apostasía. La apostasía significa la renuncia a la fe. Es un término que hay que entenderse porque muchas veces hay quienes la pueden entender como, por ejemplo, que una iglesia utilice luces en el tiempo de la alabanza. Algunos dicen es apostasía.
de que algunas iglesias tengan alguna o hagan uso de algún tipo de música moderna. Algunos dicen que es apostasía y la apostasía no tiene nada que ver con eso. La apostasía es una renuncia total de la fe hasta el punto de blasfemar contra Jesús. Entonces, estas cartas estaban evidenciando un auge de apostasía. Muchos estaban renunciando a la fe por causa muchas veces de las persecuciones. Entonces, en este caso aparecían tensiones en estas cartas aparentemente. Para Pablo, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Para Santiago, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, que Martín Lutero incluso rechazaba la carta de Santiago. Y porque para Martín Lutero la carta de Santiago contradecía la doctrina de Pablo, pero vemos que Pablo en realidad solamente estaba debatiendo contra el judaísmo. Estaba poniendo las obras antes o estaba poniendo la fe antes de las obras, pero Santiago combate la falta de una práctica piadosa, y es ahí donde pone que si la fe sin obras es muerta. Entonces, en este caso tenemos que saber que Pablo no está contradiciendo a Santiago y Santiago no está contradiciendo a Pablo. Los dos tienen una audiencia diferente y tienen un propósito diferente y mantienen una unidad. Mencionaba, se estaba viviendo una apostasía y las epístolas generales responden a esas desviaciones que estaban viviendo en ese entonces, como el docetismo, donde se negaba la encarnación de Jesús, y el gnosticismo temprano. Por ejemplo, Pablo todavía le va a mencionar también, aunque no es una epístola universal, pero vemos ya el germen gnóstico en las cartas, donde Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de la falsamente llamada ciencia, donde Pablo no se está refiriendo a la ciencia como avance tecnológico que nosotros conocemos ahora en día. La Biblia no habla de este tipo de ciencia. Cuando Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de la falsamente llamada ciencia, no está hablando de avances tecnológicos, no está hablando de vacunas, no está hablando de chips, no está hablando de nada. Pablo está hablando de esa falsamente que se hacían los gnósticos o los cristianos gnósticos. Decían que a ellos se les había dado la gnosis, el conocimiento, se les había dado la ciencia, que ellos eran los iluminados, y este grupo de gnósticos o cristianos gnósticos decían que Cristo sí había venido, pero Cristo no había venido en carne, sino que había venido en espíritu. Y por eso vamos a ver en el Nuevo Testamento versículos que hacen mucho hincapié en la encarnación de Cristo. Pablo va a mencionar, por ejemplo, Jesucristo nacido en carne de parte de David. También en las cartas de Juan van a mencionar de que todo aquel que diga que Jesucristo no vino en carne es anatema o es anticristo, porque en estas cartas va a haber un debate con el docetismo o va a haber un debate con el gnosticismo temprano, el cristianismo gnóstico. Entonces, va a haber en estas cartas también un reproche contra el libertinaje, el abuso de la gracia que habían cometido algunos cristianos, y también va a haber un ataque contra los falsos maestros por las herejías gnósticas que se estaban infiltrando en las congregaciones, y que si ese germen hubiera llegado a desarrollarse en las iglesias, muy probablemente el cristianismo hubiera desaparecido. Entonces, vamos a analizar en esta primera intervención lo que es la epístola de Santiago. Y en este caso tenemos la introducción a Santiago. Mencionaba, en esta clase solamente vamos a abordar parte de la carta de Santiago. El autor es Jacobo, que se traduce como Santiago en el griego, pero el nombre de Jacobo, que ahí se traduce como Tiago, y ya ahí lo de San ya es agregado. Es como para hablar de Santo Jacob, y en nuestras traducciones pasó a ser Santiago. Entonces,
Se considera que es el medio hermano de Jesús, que se menciona en Gálatas capítulo 1 versículo 19 cuando Pablo dice que no vio a nadie más, sino que a Santiago, el hermano del Señor. Aunque inicialmente fue escéptico, según el libro de Juan 7:5, donde los propios hermanos de Jesús no creían en Jesús. Luego se convirtió en el líder principal de la iglesia en Jerusalén tras la resurrección. Luego vemos que Santiago fue un hombre de profunda piedad, legalista en el sentido bueno. Él era un judío cristiano que veía el evangelio como la ley perfecta de la libertad. Su muerte como mártir en el año 62 después de Cristo consolidó su legado de la justicia y rectitud. Flavio Josefo nos va a hablar de Santiago cuando él dice que fue sentenciado a muerte. Entonces, en este caso, la atribución de esta carta a Santiago sí fue un poco polémica. El Nuevo Testamento se menciona varios Santiago y, por ejemplo, se menciona a Santiago, hijo de Zebedeo, también se mencionaba a Santiago, hijo de Alfeo, también se mencionaba a Santiago, el hermano menor de Jesús, que es el autor que nosotros consideramos en esta ocasión. Pero también se le habla como el hermano del Señor en la carta de Gálatas, en Corintios, en Hechos. Se le llama a Santiago como el hermano del Señor. Incluso en el concilio de Jerusalén dice que Santiago, el hermano del Señor, fue quien tomó la palabra, era una persona de autoridad, todos lo respetaban, pero había mencionaba un escepticismo de parte de Santiago al inicio hacia Jesús, pero luego fue convertido y fue uno de los que estuvo dispuesto a dar su vida por su medio hermano Jesucristo. En Antigüedades de los Judíos, Flavio Josefo lo menciona, donde dice que Ananías convocó a los jueces del Sanedrín y llevó ante el concilio a Santiago, hermano de Jesús, llamado por los cristianos como Cristos, y lo acusó de haber transgredido la ley y lo entregó para ser apedreado. Y hay algunos testimonios también sobre Santiago. Santiago es una de las personas de las cuales se tiene, podríamos decir, relatos extra bíblicos sobre su existencia, en este caso, en en Antigüedad de los Judíos de Flavio Josefo, también en otro testimonio, según Eusebio de Cesarea, se menciona a Santiago. Y esto es importante tener datos extra bíblicos porque podrían ayudarnos a confirmar la existencia de un personaje. Entonces, Santiago se consideraba alguien legalista, pero no buscaba justificación por las obras. Él mantenía prácticas judías como expresión de santidad. Es de notar que los cristianos al inicio no se consideraban que pertenecían a una nueva religión, sino que eran judíos del judaísmo, que practicaban el judaísmo con la única diferencia que era un judaísmo que había reconocido a Jesucristo como el Salvador, o como a Jesús como el Cristo que había sido prometido. Era lo único que lo diferenciaba del resto de, de, de judíos que habían aceptado a Jesús o habían recibido a Jesús. Entonces es ahí donde encontramos a Santiago que cuando en el concilio de Jerusalén se toma la decisión de que a los gentiles no se les ponga más carga, Santiago sugiere de que se les mande a que guarden ciertas cosas, por ejemplo, cuidarse de fornicación, cuidarse de los sacrificados a los ídolos, que es de guardarse de sangre y guardarse de algunas cosas que tienen que ver con la ley, porque Santiago todavía conservaba prácticas del judaísmo. Entonces, su martirio y su legado fue muy importante. Luego tenemos los destinatarios de la carta. La epístola se dirige a las 12 tribus de la dispersión, conocida como la diáspora.
Históricamente se refiere a los judíos cristianos que sufrieron en ese entonces en sus comunidades judías como el entorno pagano y eran perseguidos, les tocaba migrar a otros lugares para no ser maltratados. El propósito de la carta es doble: consolar a los creyentes bajo presión económica y social y reprender la fe nominal o intelectual que no produce frutos y obediencia. Entonces, estaba dirigida a judíos cristianos esparcidos fuera de Palestina después de la muerte de Esteban, y muchos creyentes huyeron estableciendo comunidades, por ejemplo, en Siria, en Antioquía, en Asia Menor como Galacia, Ponto, Capadocia, en Egipto como Alejandría y también en Mesopotamia. Y hay interpretaciones teológicas sobre las 12 tribus, donde puede referirse simbólicamente al verdadero Israel como la iglesia de Dios, como pueblo de Dios, donde en Gálatas se le llama también el Israel de Dios, haciendo una distinción entre el Israel terrenal, el Israel étnico, el Israel palestino y el Israel de Dios. O sea, el Nuevo Testamento parece hacer una diferencia entre el Israel de Palestina y el Israel de Dios. Y prácticamente a la iglesia se le llama el Israel de Dios o el verdadero Israel, porque el Nuevo Testamento presenta a Jesús como el verdadero Israel. Por eso menciona en Romanos que no es israelita el que lo es en la carne, sino el que lo es en la promesa, el que lo es en Jesús, porque Jesús es el verdadero Israel. Romanos todavía va a presentar a los judíos no como el olivo, sino que presenta a los judíos como ramas naturales, y a los gentiles los presenta como ramas injertadas. Pero ninguno de los dos es el árbol. El árbol es Cristo, los judíos simple y sencillamente son ramas que pueden ser desgajadas, y los gentiles son ramas que son injertadas. Entonces, ninguno de los dos es el árbol. El verdadero Israel es Jesús en el Nuevo Testamento, y por eso cuando se habla del Israel de Dios, se habla del pueblo de Dios, el pueblo que pertenece a Jesucristo. En este caso son judíos que han aceptado a Jesús y gentiles que han aceptado a Jesús. Ya ahí toda persona que no ha aceptado a Jesús, ya sea judío étnico o ya sea gentil, está fuera y está destituido de la gloria de Dios. Solamente hay salvación en Jesucristo, y no hay ninguna otra forma de salvar a los demás, ni por su linaje, ni por nada, sino solamente a través de Jesucristo, según el Nuevo Testamento. Entonces, luego tenemos las actitudes, los discursos que menciona esta carta de Santiago, donde inicia sus temas. La actitud es el primer tema, la actitud delante de las pruebas o ante las pruebas. Santiago enseña que la prueba es un instrumento divino para la formación del carácter. Santiago habla sobre el gozo, donde menciona que es una respuesta espiritual, no es una respuesta emocional, donde el creyente se goza en el resultado, no en el dolor. También nos habla del proceso, sobre la prueba, la auténtica fe produce constancia o produce paz. También nos habla de la meta, la madurez completa, donde el creyente no carece de nada en su carácter moral. Entonces, es muy importante para Santiago este tema, donde él habla de tentaciones internas también, que tiene un trasfondo con el Antiguo Testamento, con Abraham, que fue probado con Isaac, Job probado con un sufrimiento, Israel probado en el desierto. Y en las diversas pruebas, Dios se manifiesta, Dios se glorifica. Entonces, no es masoquismo lo que Santiago está hablando de disfrutar el dolor, sino de tener gozo a pesar del dolor. Santiago nos habla de que uno tiene que aprender a regocijarse a pesar del dolor. No nos vamos a alegrar por el dolor, no vamos a dar gracias por el dolor, sino que vamos a gozarnos a pesar del dolor. Vamos a reconocer el dolor, pero vamos a aprender a gozarnos a pesar de las pruebas que las personas atraviesan en sus vidas o atravesamos en nuestras vidas.
Entonces, Santiago nos habla de la perseverancia en el proceso y que hay que seguir, continuar hacia la meta. Entonces, también tenemos que sí, el tema de Santiago, él habla de la sabiduría en la crisis, en, en la sabiduría que lo toca desde el capítulo 1 del versículo 5 al versículo 8 nos habla de la sabiduría, o en griego la sofía, en el contexto de Santiago, es la capacidad práctica para vivir según la voluntad de Dios durante la prueba. Nos habla de los atributos de Dios, nos dice que Él es el dador liberal que no reprocha la ignorancia del suplicante, sino que Dios siempre está pendiente al escuchar el clamor de las personas y que le pidamos sabiduría a Dios, en este caso, para tener vivir según la voluntad de Dios durante la prueba. Santiago nos habla de la condición, que la fe sin vacilación, o sea, la fe sin duda, crea una personalidad eh, fuerte, pero que la duda crea una personalidad débil o le llama de doble ánimo Santiago o de doble espíritu y alguien que su lealtad está dividida entre valores de Dios y los del mundo es débil. Entonces, Santiago nos habla de permanecer firmes en un solo, en los valores de Dios, en la fuerza de Dios, confiando en Dios. Por eso menciona que si alguno está falto de sabiduría, que se la pida a Dios, que Dios se la va a dar sin reproche. Entonces, en Santiago nos habla que no se requiere intermediarios humanos. Santiago nos habla de que Dios tiene toda la disposición de darnos sabiduría. Santiago nos dice que no es condicional, sino que lo único que se nos pide es fe. Igual, entonces Dios da a todos con abundancia, dice Santiago, y esto es importante. Dios nos muestra que Dios es generoso, Dios no tiene limitaciones o Dios no tiene restricciones. Él es de corazón completo, Él nos da sin reservas, nos da sin algún tipo de mezquindad. Y es a lo que Santiago nos invita, ¿verdad? La sabiduría en la crisis. En medio de la crisis, el creyente tiene que aprender a pedir sabiduría para soportar las pruebas, a la misma vez viviendo según la voluntad de Dios. Entonces, Santiago nos dice que oremos para que Dios obre en nuestras vidas. Luego tenemos también el tema que Santiago aborda sobre la perspectiva de la riqueza y la pobreza, que es un tema muy conocido sobre esta epístola. Santiago lo aborda en el capítulo 1, del versículo 9 al versículo 11, donde Santiago va a abordar el sistema socioeconómico de ese entonces. Santiago aborda la atención social de su época, donde menciona el pobre. El pobre debe elevar su mirada a su exaltación como coheredero del reino de Dios y el rico debe conocer su fragilidad. El Santiago utiliza la metáfora de la flor del campo que se marchita bajo el calor o bajo el sol para demostrar que la seguridad financiera es ilusoria y transitoria frente al juicio divino. Entonces, Santiago en este caso está ofreciendo una sanidad a este contexto socioeconómico del siglo I entre los romanos donde estaba la élite de los ultra ricos, que era una pequeña población, casi el 0,1% de la población de ese entonces. También estaban los de la clase mercantil, que andaba por ahí entre el 2% de la población. Y también prácticamente aborda lo que es la élite local, que estaba en un aproximado de un 5% de la sociedad donde también estaba dividido con los plebeyos, que eran algunos comerciantes, algunos artesanos, que era entre el 20 o el 30% de la sociedad, y estaban también los pobres urbanos, donde eran trabajadores ocasionales, que eran un 30 al 40%,
Y también estaban los esclavos, que era una gran parte de la población, también algún 30-40% de esa población. Entonces, habían muchos cristianos predominantes de clases bajas, que también se menciona en Corinto, donde que se les hace el llamado que pongan atención a su vocación, que no se hicieran sabios según la carne, ni que se hicieran muy poderosos, o que no habían muchos poderosos ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo había escogido Dios para avergonzar a los sabios. O sea, la mayor cantidad de cristianos era de la clase baja. Entonces, Santiago va a abordar el tema del hermano de sencilla condición. Igual, no solo es una forma económica de hablar de esa persona, sino que se refiere a su estatus social bajo, donde la sociedad está demasiado fragmentada con varios tipos de estatus sociales, y Santiago lo que hace es hacer un llamado que todos se vean como igual. Entonces, se hace un llamado a la humildad, se les hace un llamado a los de la clase baja, a que se gloríen en su exaltación, o sea, no solo en su estado económico, sino en la posición que se les ha dado en Cristo. Entonces, estaban también las bases de la exaltación del pobre. Santiago, no trata de abordar también este contexto que ya otras cartas han abordado, que se nos ha sido dado el privilegio de la adopción divina para ser llamados hijos de Dios. También se nos habla de herencia celestial en el Nuevo Testamento, donde se nos ha exaltado, se nos ha dado un estatus celestial, donde también se va a mencionar que hemos sido sentados en lugares celestiales, o sea, a pesar del el estatus económico, espiritualmente se nos ha dado un estatus más alto, y el Nuevo Testamento juega bastante con este tipo de diferencias económicas. Por eso en una carta se le menciona que la ciudadanía que esperamos es la celestial. Esto es para hacer que los que tenían ciudadanía romana no se sintieran superiores a los demás, porque la ciudadanía romana delante de la ciudadanía celestial no vale nada. Entonces, que lo importante era la ciudadanía celestial, y eso lo tienen todos los que han creído en Cristo Jesús. Entonces, Santiago igual menciona lo de la flor, que se seca, y, y hace mucho hincapié en esa diferencia, haciendo un llamado a que no se menosprecien a las demás personas. También Santiago nos habla de la tentación versus la prueba en Santiago, del capítulo 1, del versículo 2 al versículo 15, donde se hace la distinción del origen de ambas cosas. Una cosa es tentación y otra cosa es prueba, dice Santiago. Mientras la prueba busca el crecimiento, la tentación busca la caída. Entonces, cuando estamos en prueba es para tener un crecimiento, pero la tentación es cuando estamos buscando una caída. Entonces, también nos habla sobre el origen. Dios es moralmente incapaz de tentar a alguien a hacer el mal. Sí, la Biblia menciona en una ocasión, por ejemplo, algunos dicen, pero si Dios no tienta, ¿por qué dice que Jesús fue tentado? Y es que Jesús fue probado, nosotros somos puestos a prueba. No, y las pruebas son para el crecimiento de nosotros, no son para la caída. Entonces, porque Dios no es capaz de tentar a alguien a hacer el mal. Santiago prácticamente aborda la anatomía del pecado. El pecado no es un accidente externo, es un proceso interno que nace en la concupiscencia del deseo, desorden, se desarrolla en el acto y culmina en la muerte espiritual, donde él habla, ¿verdad? Que la concupiscencia, cuando ha consumido y da a luz, produce también lo que es la muerte. Entonces, Santiago va a hablar que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, o soporta cuando haya resistido la prueba también, que va a recibir la corona de vida. Y
Dios ha prometido a los que le aman promesas divinas también. Entonces, aquí se aborda el amor de Dios, que Dios nos cuida en la prueba y lo que las pruebas traen es el crecimiento de cada uno de los creyentes. Entonces, hay pruebas que vienen de parte de Dios. Las pruebas son difíciles, pero en las pruebas surge también la tentación al pecado. Eh, entonces, pero Dios no es responsable de la tentación del pecado, sino nuestra concupiscencia. Por eso Santiago se encarga de hacer la diferencia. Entonces, porque Dios no puede tentar ni ser tentado por el mal. Santiago también nos habla en el capítulo 1 del versículo 16 al versículo 18, nos aborda sobre la bondad de Dios. Santiago presenta un argumento teológico sobre el carácter de Dios. Dice que Dios es Padre de las luces y se refiere a Dios como creador de los cuerpos celestiales. También nos menciona de la inmutabilidad. A diferencia del sol o la luna que tienen sombras y fases, Dios es constante en su bondad, no tiene variación de sombras como él lo menciona. Y la palabra, por su propia voluntad, Dios nos dio vida nueva mediante la palabra, constituyéndonos como primicias o la parte más sagrada y excelente de su creación. Santiago nos dice, ¿verdad? Amados míos, no erréis. Eh, y eso es que no seamos engañados o no nos engañemos a nosotros mismos. Entonces, porque a veces podríamos tener algunos conceptos errados sobre Dios, como que Dios es bueno a veces y Dios es malo a veces, como que Dios es caprichoso o como que Dios es distante. No tenemos que equivocarnos. Santiago nos va a mencionar que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto y utiliza un paralelismo bastante poético, Santiago, donde habla que es buena, perfecta, agradable. Entonces, todo el don perfecto desciende de lo alto. Entonces, Santiago procura que nosotros nos demos cuenta o el creyente se dé cuenta que las pruebas no significa que Dios sea malo, que en Dios no hay variación de sombra, que Dios siempre es bueno, a diferencia de la luna y el sol, que tiene variación de sombra, Dios no tiene variación de sombra. Él es Padre de las luces y Él es bueno en todo tiempo, tal como lo mencionó Jesús, ¿verdad? Que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, porque Él es bueno. También Santiago aborda el tema de la recepción de la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 19 al versículo 21, donde nos habla de la formación del carácter cristiano que requiere una disciplina de sentido. Prontitud para oír, que es una actitud de aprendizaje constante, y lentitud para hablar y airarnos. La ira humana es el principal obstáculo para que se manifieste la justicia de Dios en las relaciones. Se debe saber que la ira no es pecado. El problema es lo que hacemos con la ira. La ira no es pecado porque incluso hasta Dios tiene ira. El problema es que eh, Dios cuando se aira o cuando Dios se enoja, Él actúa con justicia. Nosotros cuando nos airamos, nos enojamos y no nos controlamos, actuamos con venganza, que es muy diferente. Pero la ira o el enojo en sí no es pecado. Entonces, como cristianos uno tiene que aprender a reconocer a veces de que somos enojados, porque a veces nos preguntan o nos dicen, sos muy enojado, y a veces uno dice, yo no soy enojado, pero en realidad hasta Dios es enojado. Entonces, nosotros no somos más santos que Dios, ¿verdad? Entonces, el enojo no es pecado, el enojo es algo que incluso nos puede potenciar a nosotros para hacer mejor las cosas. Si a mí me enoja, por ejemplo, los borrachos, ese enojo lo voy a utilizar para salir a evangelizar borrachos y así ya no van a haber borrachos y me los gano. Entonces, mi enojo lo puedo utilizar o puede ser un catalizador para actuar con justicia y glorificar a Dios. Entonces, Santiago también habla de la acción del creyente. El creyente debe despojarse de la malicia como si fuera ropa sucia para recibir la palabra que tiene el poder de salvar su alma.
Entonces, Santiago va a abordar y a decir que no seamos solamente oidores, sino que también hacedores de la palabra de Dios. Eh, Ahí es aquí donde en Santiago capítulo 1 versículo 22 al versículo 25 va a hablar oidores versus hacedores. Santiago critica la religiosidad intelectual. Él nos habla del espejo. La palabra de Dios funciona como un espejo que revela la verdadera condición moral del hombre. El error es mirar y no cambiar, es una forma de autoengaño. Cuando nosotros podríamos irnos a ver el espejo, el creyente podría irse a ver al espejo y y a pesar de sus defectos e imperfecciones que podrían percibir o encontrar, podría decidir no cambiar. Entonces, Santiago dice que seamos hacedores, seamos oidores y a la misma vez hacedores, que nos veamos al espejo y si vemos los defectos, entonces también cambiemos y mejoremos. La ley de la libertad también la aborda. La obediencia a los mandamientos de Dios no es una carga, sino el camino a la verdadera libertad y la bienaventuranza. Es ahí donde viene la ley de la libertad. Obedecer los mandamientos de Dios no debe ser una carga, sino el camino hacia la libertad. Hay leyes, por ejemplo, incluso las mismas leyes están para cuidarnos a nosotros, para guardarnos a nosotros. A veces la gente se enoja por la ley que le exige y le obliga a utilizar el cinturón de seguridad, pero a la larga el beneficiado es el que sigue la ley y le ayuda a mantenerse en libertad, a cometer una infracción a la ley y nos permite mantener en libertad. Entonces, los mandamientos de Dios no son una carga, sino son el camino a la verdadera libertad y a la bienaventuranza. Yo siempre menciono que hay gente que dice que ser cristiano es muy difícil. Y yo siempre digo que al contrario, no ser cristiano es muy difícil porque el cristiano está llamado a decir la verdad. En cambio, ser mentiroso sí es difícil porque hay que decir una mentira y después tengo que andar cuidando de que no se me caiga la mentira y si es posible decir una mentira tras otra mentira y otra mentira para sostener la primera mentira. Entonces, ser cristiano es fácil, simple y sencillamente se siguen los mandamientos de Dios y solamente tenemos un mandamiento en el nuevo pacto. En el antiguo pacto habían muchos mandamientos, habían más de 600 mandamientos, y esos 600 mandamientos se resumían en dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en el nuevo pacto solamente tenemos un mandamiento que Jesús dijo, y es cuando Jesús establece el nuevo pacto, que Él entra en pacto, que dice, tomad, este es mi cuerpo que por vosotros es partido y esta es mi sangre que por vosotros es derramada, sangre del nuevo pacto. Ahí se sella el nuevo pacto y también se introduce el único mandamiento que corresponde a este pacto, que es, y en esto conocerán que son mis discípulos. Un mandamiento nuevo les doy, en que se amen los unos a los otros. Ese es el único mandamiento que tenemos en el nuevo pacto. Ya no es ni siquiera amar a Dios principalmente, porque ahora en el único mandamiento, en amarnos los unos a los otros, yo amo a los demás porque amo a Dios también. O sea, cuando yo amo a la persona, estoy mostrando que amo a Dios. Por eso se va a decir que aquel que dice que ama a su hermano, que ama a Dios y aborrece a su hermano, entonces no ama a Dios, no ha conocido a Dios. Entonces, el único mandamiento que tenemos en el nuevo pacto es amar al prójimo. Ya no es ni siquiera amar a Dios. Pero como mencionaba, cuando amamos al prójimo, amamos a Dios. Entonces, Santiago también va a abordar lo que es la verdadera religión. La religión verdadera se mide por tres evidencias externas, según Santiago, del capítulo 1, del versículo 26 al 27. El dominio propio, el control de la lengua como un indicativo del control del corazón. Yo no debo maldecir a nadie, no debo ofender a nadie. Nos hace un llamado a regular nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos hacia los demás. Santiago también habla de una compasión social, el cuidado activo de los desamparados, cuando habla de los huérfanos y viudas, quienes no tienen un estatus social. Eh, Santiago dice que la verdadera religión sin mácula es el que cuida a los huérfanos, cuida la viuda. Hay quienes dicen
Eh, el evangelio no es religión. Claro que el evangelio es religión. El evangelio es una religión. Todo lo que incluya a un Dios es una religión. Si yo creo que Dios es Dios soberano por todas las cosas, entonces es una religión. El evangelio es una religión y es una religión muy buena, muy piadosa. Las religiones no son malas, las religiones tienen como objetivo hacer buenas, mejores sociedades. El problema muchas veces son los practicantes o los extremismos que hay en ciertas religiones, pero el Evangelio es una religión y Santiago nos habla que la religión pura y sin mácula es la que tiene el cuidado de los huérfanos y las viudas, o sea, tener compasión social. También Santiago nos habla que la verdadera religión tiene pureza ética, mantenerse sin mancha del mundo, rechazando el sistema de valores corrompidos que se oponen a Dios. Tenemos que vivir, el creyente debe vivir bajo una ética, bajo una pureza. Vamos a quedar en un tiempo de preguntas si hay alguna pregunta y si no hay ninguna pregunta, continuamos para poder avanzar. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo, o algún comentario, alguna aportación a lo visto en la clase. Ustedes me dicen igual si hacemos un pequeño break, un descanso, o seguimos con la clase para ver si podemos salir un poquito más temprano. Sí, hermano, yo solo tengo una pregunta. Sí, Diego. No escuché bien el significado de lo que son las herejías gnósticas. Ok, el gnosticismo prácticamente la herejía se basaba, había una mezcla, mayormente ese se aborda más que todo en la carta a los colosenses, pero el gnosticismo, su principal herejía era negar la encarnación de Cristo, o sea, negar que Cristo había venido en carne. Y la encarnación de Cristo es una de las doctrinas más importantes y que incluso el cristianismo primitivo por eso fijó el 25 de diciembre como nacimiento de Jesús, no porque fuera la fecha exacta del nacimiento de Jesús, no tenían como intención fijar una fecha exacta del nacimiento de Jesús, lo que tenían por intención era fijar una fecha en la cual se recordara la encarnación de Cristo, que el verbo se había hecho carne y que había nacido a través de una mujer para venir al mundo. Entonces, el gnosticismo, la primera herejía gnóstica, la principal energía gnóstica era eso, negar la encarnación de Jesús. Ellos decían que Jesús había venido, pero que él no vino en carne, que simple y sencillamente era un espíritu que andaba ahí. Entonces, por eso ellos decían que la materia era mala y que Dios no puede habitar la materia. Entonces, por eso es que Jesús se reveló pero en un espíritu. Entonces ahí vemos que Juan va a mencionar incluso de que todo aquel que diga que Jesús no vino en carne es anticristo. Que dice que el espíritu del anticristo ya estaba y que todo aquel que dijera que Jesús no había venido en carne era anticristo. Entonces la herejía principal del cristianismo gnóstico era esa, negaban la encarnación de Cristo. En esas herejías gnósticas, hermano, ¿qué religiones o qué doctrinas se pueden saber que son? Actualmente. Ajá, actualmente, por ejemplo. Actualmente existe el gnosticismo, pero ya no tiene una relación con el gnosticismo primitivo, porque el gnosticismo primitivo con el cual debaten las cartas eran cristianos. Eran cristianos que habían adoptado esta herejía gnóstica, o que por lo menos había ese germen gnóstico que empezaba a aparecer. Pero el cristianismo nunca fue uniforme, nunca fue que todos creían lo mismo, sino que habían diferentes cristianismos. Y entre esos estaba el cristianismo gnóstico. Entonces, el gnosticismo eran cristianos en ese entonces, eran cristianos, pero con esa herejía. Ahora en la actualidad existe el gnosticismo, pero ya son creencias más diferentes a las que debatía Pablo y a las que se debaten en las cartas. Entonces, actualmente ese gnosticismo se considera un cristianismo derrotado, que fue derrotado en los primeros siglos.
Amén, hermano, gracias. Ok. Bien, entonces me indican si continuamos o... Por mí no hay problema, hermano. Podemos Ok. continuar. Mana Katy. Sí, sí, podemos continuar. Ok. Bien, entonces vamos a continuar. Solamente una consultita, ¿Sí? permítame. Hermano, fíjese que yo por motivos de trabajo ya ingresé unos minutos después. Entonces no sé si de repente mandaría como algún PDF de lo que hemos visto el día de ahora Sí, yo para ver si lo les enviaría puedo. las diapositivas y también por cualquier cosa usted me puede solicitar el enlace de la grabación de la clase, porque está Ah, grabando va, la clase. está bien Ah, entonces. ok, Sí, sí, porque ya que por motivos de trabajo me incorporé un poquito después. ok, ok, está bien. Bueno, Bueno, va- solamente. bien, Gracias. ok, vamos a continuar. Santiago también va a hablar sobre el pecado de la imparcialidad, de la parcialidad, perdón, en Santiago capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Habla de la naturaleza del pecado, la aceptación de personas o la acepción de personas, perdón, es una contradicción directa a la fe en Jesucristo, quien es el Señor de la gloria, y hacer distinciones por estatus social es juzgar con criterios, como mencionaba. En este caso, habían diferentes estados socioeconómicos en esa cultura romana, donde había élites que eran la élite de la élite, estaban la élite, estaban los medios, estaban los bajos, estaban los esclavos también. Entonces, habían libertos, por eso van a haber cartas que ustedes van a encontrar que, por ejemplo, que Pablo va a mencionar ya no hay esclavo ni libre. Va a hablar de los libertos, va a hablar de los bárbaros, va a hablar de diferentes clases sociales. Entonces, Pablo menciona que ya no existe eso, esas barreras fueron derribadas y que en Cristo todos valen lo mismo. Entonces, Santiago también aborda esos problemas clasistas que se daban, donde había acepción de personas, donde se veía entrar a alguien con un anillo de oro y se le asignaba el primer asiento. Y si se veía a alguien entrar con ropas andrajosas, entonces se le menospreciaba y se le mandaba por allá. Entonces, eso se estaba dando en las congregaciones. Esas diferencias, esa sección de personas se estaba dando en las iglesias y Santiago describe esa escena litúrgica donde se prioriza al hombre rico sobre el pobre, evidenciando a una iglesia que había adoptado valores del sistema secular. Santiago menciona que eso debe ser eliminado, que todos tienen que ser, por eso él habla de que el pobre tiene que gloriarse en su exaltación, en la posición que se le ha dado en Cristo Jesús. También Santiago va a hablar sobre la ley real y la unidad de la voluntad de Dios, donde se define la ley real como el mandamiento del amor al prójimo, donde es real porque emana del rey y porque es la ley suprema que rige todas las relaciones humanas. Entonces, la ley real se está hablando sobre ese, al amor al prójimo. Como mencionaba, el único mandamiento del nuevo pacto es el amor al prójimo. Es el único mandamiento que Jesucristo nos dejó, que incluso se va a hacer hincapié también, donde se menciona, no les doy un mandamiento nuevo, sino el que recibimos desde el inicio, en que se amen los unos a los otros, haciendo referencia a las palabras de Jesús. Entonces, el único mandamiento que la iglesia tiene es el amor hacia el prójimo. No es amar a Dios, el primer mandamiento, sino que el único mandamiento es amar al prójimo. Esto es porque a veces se escucha que creyentes mencionan que lo importante es estar bien con Dios, que no les importa su relación con otras personas, lo importante es estar bien con Dios. El problema es que si estoy mal con los demás, entonces también estoy mal con Dios porque estoy invalidando sus mandamientos. Entonces, se nos habla de la indivisibilidad de la ley. Esto es indivisible.
Académicamente, Santiago sostiene que la ley de Dios es un bloque unido. Quebrantar un solo mandamiento como la parcialidad hace al individuo transgresor de la totalidad de la ley, invalidando cualquier pretensión de justicia propia. Esto es para los que todavía conservaban y guardaban la ley. Y como mencionaba, Santiago todavía conservaba la ley o principios de la ley y los utilizaba para aplicarlos y aplicar principios a la congregación sobre qué deberían de ver. Y para aquellos que guardaban la ley, temerosos a la ley, les decía que si quebrantaban un mandamiento, entonces estaban quebrantando toda la ley. Entonces, también vemos donde se nos habla sobre la fe nominal en Santiago capítulo 2 del versículo 14 al versículo 17, donde dice que el problema de la fe sin obra, Santiago plantea que una fe que no se traduce en acciones concretas como alimentar al hambriento no tiene poder para salvar. No es que las obras salven, sino que la fe que salva siempre produce obras. Esto es, el creyente no hace obras para salvarse, el creyente hace obras porque ya es salvo. El creyente debe saber que Dios no necesita las obras, que quien necesita las obras es el prójimo y es por amor al prójimo que se tiene que hacer buenas obras. Entonces, pero la fe sin obras es muerta, o sea, una fe sin práctica, una teopraxis es necesaria en la congregación. Menciona que la fe es muerta si no se tiene obra. Se define que la fe aislada como un cadáver tiene la forma de la fe, pero carece de la vida que se manifiesta en la actividad. En pocas palabras, tal como él lo menciona, la fe sin obras es muerta. Entonces, como mencionaba, la religión es buena, la religión es agradable, la religión es pura. El problema es cuando ya se es un religioso. Eso sí, una cosa es la religión y otra cosa es ser un religioso sin práctica. Ya ahí es donde Santiago viene abordando desde el primer capítulo. Santiago toma un tema y no lo suelta. En la carta siempre está tocando el mismo tema, pero en espiral. Entonces, la fe sin obra es muerta. También nos habla de la vindicación histórica de Abraham y Rahab, donde fueron justificados. Santiago capítulo 2, versículo 21 al versículo 26, nos habla que en el caso de Abraham su fe cooperó con sus obras, que la fe no fue completada hasta que se manifestó en el sacrificio de Isaac. O sea, él obedeció, él siguió, él cumplió. O sea, que Abraham, aunque es el primero en la fe, también es alguien que hacía obra o se manifestaba en obediencia. El ejemplo de Rahab también, la inclusión de Rahab demuestra que la fe activa es necesaria independientemente del trasfondo social, moral, previo. La fe se define aquí como una lealtad que se arriesga y se actúa. O sea, uno tiene que entender algo, el significado de la palabra fe. A veces la gente cree que la palabra fe significa creer. La palabra fe no significa creer en la Biblia. La palabra fe significa lealtad. La palabra fe en la Biblia significa fidelidad, serle fiel a Dios. Por eso Santiago habla Hebreos habla, cuando habla de los héroes de la fe, va a mencionar que todos estos, a pesar de que no recibieron lo prometido, dice que fueron fieles a Dios, se mantuvieron creyendo a Dios. O sea, porque la fe no es creer, la fe es fidelidad, la fe es lealtad. Y por eso se nos va a mencionar que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque la fe es lealtad. Por eso menciona, el justo por su fe vivirá, y esa expresión aparece en un contexto cuando muchos están renunciando a Jesús, están negando a Jesús, están blasfemando contra Jesús y, o sea, han sido desleales con Jesús y por eso cuando Hebreos menciona que el justo por la fe vivirá, dice que el justo tiene que permanecer fiel o leal a Jesús, aún aunque eso sea arriesgar su propia vida o entregar su propia vida. Entonces,
Por eso la fe nos lleva a nosotros a una lealtad. Por lealtad a Dios, yo voy a hacer lo que a Él se le agrada. Por eso en la Biblia se nos hace un llamado a... Jesús dice, por ejemplo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, porque la voluntad de Dios no es algo que sucede. La voluntad de Dios es algo que nosotros debemos hacer. A veces la gente dice que se haga la voluntad de Dios. El problema es que la voluntad de Dios no sucede. La voluntad de Dios la hacemos. Por eso dice, el que haga la voluntad del Padre. A veces uno escucha gente que alguien dice, me robaron en el bus, ni modo era la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios no es que nos roben, porque dice que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Entonces la voluntad de Dios es que nos roben. Esa fue la voluntad del ladrón. La voluntad de Dios es que nosotros hagamos lo bueno y a que a nosotros nos vaya bien. Entonces, pero la voluntad de Dios es algo que se hace. La voluntad tiene que ver con cumplir el deseo de Dios. Entonces, tenemos que preguntarnos qué es lo que Dios desea que yo haga y es ahí donde la fe entra en acción. La fe es obediencia por lealtad. También tenemos Santiago nos habla de algunas analogías del control. Él nos habla del freno y el timón en Santiago capítulo 3 del versículo 3 al versículo 5. El principio del apalancamiento, y Santiago utiliza la tecnología de su época, hablando de frenos de caballos y timones de nave para demostrar que lo pequeño gobierna lo grande. Es ahí donde habla de la lengua, ¿verdad? Que uno tiene que aprender a controlar la lengua y que uno tiene que aprender también a controlarse prácticamente, que aquel hombre, que la persona que maneja su lengua es perfecto. Y esto es importante también que nosotros lo sepamos. A veces uno comete el error de justificar su falta de cambio. A veces uno podría llegar a decir cuando alguien nos hace una observación y nos dice que tenemos que mejorar en algo, muchas veces el creyente tiende a decir, Es que nadie es santo". El problema es que la Biblia nos dice que sí somos santos. El problema es que la Biblia está escrita a personas santas. El problema es que Jesús mismo nos dice ser santos como vuestro Padre es santo. Entonces, decir que nadie es santo es contradecir a Dios mismo. Y muchas veces decimos este tipo de frase para justificar nuestro comportamiento, justificar nuestra falta de compromiso para mejorar y trabajar en algunas áreas de nuestra vida. Muchas veces cuando se nos reprocha algo que hicimos mal, la gente tiende a decir o tendemos a decir, es que nadie es perfecto. Pero Jesús dice, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. También la carta de Hebreos dice que con la sangre de Jesucristo hizo perfecto a todos los santificados. O sea, aparecen incluso las dos palabras. A través de la sangre de Jesús hemos sido perfectos y hemos sido santificados. Entonces, decir que nadie es perfecto es contradecir la palabra de Dios. A veces la gente dice es que, bien, la Biblia dice nadie es justo, no hay justo ni a un uno. Y estamos aislando ese texto de su contexto cuando Pablo está haciendo una sentencia a los romanos que era una nación corrupta, corrompida, que no había justo ni a un uno, pero más adelante va a abordar también de que nosotros hemos sido justificados en Jesús. Entonces, si yo digo, es que nadie es justo para justificar mi falta de compromiso, para mejorar en mi vida, estoy diciendo que la sangre de Cristo es ineficaz para justificarme. Entonces, todas estas frases, aunque se escuchan bonitas, se escuchan piadosas, en realidad contradicen lo que Dios ha hecho y la obra de Jesucristo. Decir que nadie es santo, nadie es perfecto y que nadie es justo es contradecir la obra de Jesús. Entonces, por eso Santiago va a hablar de que trabajemos en nosotros y aprendamos a controlarnos. También va a hablar de que no es un subproducto de la personalidad, sino el timón que dirige el curso de la existencia moral y espiritual del individuo. Nosotros tenemos que aprender a controlarnos y a mejorar algunas áreas de nuestra vida. También nos habla de la ontología de la lengua en Santiago 3, capítulo 3, versículo 5 al versículo 6, donde dice que la lengua es comparada con el fuego del infierno o del Gehenna.
que era la palabra que se traduce como infierno en la Biblia. El Gehenna era un basurero que estaba fuera de Jerusalén, que estaba ardiendo constantemente y Santiago habla, utiliza esta analogía de la lengua como un fuego infernal que prácticamente está utilizando una analogía que cuando nosotros no tomamos control de la lengua le estamos dando posesión a lo demoníaco. Entonces, esto tiene conexión con el mal. Santiago afirma que la lengua es inflamada por el Gehenna, por el infierno, sugiriendo que la calumnia, la mentira son expresiones de influencia demoníaca directa. Nosotros, por eso dice que ninguna palabra mala salga de nuestra boca, sino lo bueno, lo agradable. Santiago también va a hablar de la falsa sabiduría en el capítulo 3 del versículo 13 al 16. Se clasifica como terrenal, como natural, como diabólica y que no proviene de Dios porque busca la exaltación propia a través de la amargura y la rivalidad. Pero quiero que notemos que cuando Santiago habla de sabiduría, de este tipo de sabiduría, está hablando de comportamientos. Por eso está hablando de chismes, está hablando de ofensas, etcétera. O sea, la sabiduría, cuando Pablo habla, perdón, Santiago habla de sabiduría terrenal, está hablando del comportamiento de personas. Y es aquí donde hace un llamado a que nos vistamos de un nuevo tipo de persona o que pidamos la sabiduría de Dios, que está hablando de una forma de vivir que honra a Dios. Eh, Él habla de celos, contención, perturbación y toda obra perversa. La falsa sabiduría destruye la paz de la comunidad cristiana. O sea, una sabiduría terrenal, animal y humana se está refiriendo a comportamientos humanos. Y nosotros tenemos que pedirle la sabiduría a Dios para tener un comportamiento digno del llamado que hemos recibido. Habla de la sabiduría cristocéntrica que dice que es divina, que es pura, que es pacífica, que es amable, que es llena de frutos de misericordia. La pureza es la base de todas las demás virtudes. Si nosotros nos fijamos, Santiago no dice que pidamos, el contexto de Santiago no dice que pidamos sabiduría, por ejemplo, que yo voy a ir de rodillas y le voy a decir, Señor, dame sabiduría, y que de repente yo voy a aprender a descifrar código binario, o que voy a tener la inteligencia para resolver un cubo Rubik o resolver el álgebra. No es ese tipo de sabiduría, sino que es sabiduría para aprender a vivir. Porque tenemos que saber que fácil es vivir en comunidad, difícil es vivir en comunión. Entonces, cuando Santiago dice, el que está falto de sabiduría, pídale a Dios, lo que está diciendo es, pidamos sabiduría para convivir, porque convivir con gente es complicado. Uno va en el bus y ya tiene problemas con la persona que va a la par porque abre la ventana, cierra la ventana o porque no respeta su límite del asiento y cae, se sienta encima de uno, uno va al cine y alguien está hablando, no lo deja ver bien. O sea, se necesita sabiduría para convivir con las personas. Cuando dice que pidamos sabiduría, es sabiduría no para entender las matemáticas, no para construir un cohete, no para ser mejor que la inteligencia artificial, sino que sabiduría para poder convivir. Entonces, esta sabiduría tiene justicia, no se impone por la fuerza o por la ira humana, sino que se siembra en un clima de paz. Entonces, tiempo final de preguntas por si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer o algún comentario, alguna aportación. Bien, entonces si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar la lista. Solo hay dos, pero me gustaría que me den sus nombres completos para poder llevar el registro. Eh, Empezamos por la hermana Catherine, sería, ¿verdad? ¿Cómo? Tiene silenciado el... Ok. Katy sería. Katy, ok. Katy, Sí, sí. Katy Marisela Marisela, Rivera Martínez. y sería Walter, ese es el primer nombre. Walter, Ajá. ¿Cómo?
Ernesto Ok, Ernesto. Meléndez Hernández. Bien, entonces, si no hay preguntas, si no hay comentarios, si no hay alguna aportación o alguna duda, vamos a llegar hasta aquí con nuestra primera clase. Les estaría enviando lo que sería su tarea en el grupo. Y igual el material de las diapositivas se las estaré enviando y nos vemos el próximo miércoles. Por su atención, muchas gracias y que Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Feliz Amén. noche, Dios le compañero. bendiga, hermano. Feliz noche. Amén.